Bien, señores, tenemos el placer de contar de nuevo con la presencia del comandante Delio Gómez Ochoa, único superviviente de la gesta antitrujillista de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y que ya ha estado varias veces con nosotros. Antes de comenzar, quisiéramos decir dos cosas. Primero, que las gracias se las damos nosotros al comandante Delio Gómez Ochoa por el sacrificio que implica para él tener que venir a esta hora a la revista. Y lo otro es que ustedes verán algunas tomas que son obligadas, porque cuando dos personas de más de 70 años conversan, ustedes entenderán que se disminuye mucho la audición y nos negamos a usar las prótesis auditivas. Así es que le damos la bienvenida al comandante Delio Gómez Ochoa, y aunque ya el comandante ha tenido la oportunidad y nos ha ofrecido mucha información de la que vamos a repetir, es necesario, porque estos programas, como dice Juan de Lancer, a veces son documentos filmados, grabados, y hay que hacer los antecedentes. Comandante, gracias de nuevo por estar con nosotros. Vámonos a los antecedentes. Comandante, cuando el asalto del Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba, ¿dónde estaba usted? En la finca de mi papá. Usted no estaba participando en ese momento en el movimiento contra Batista, ¿verdad? Estábamos participando contra Batista, pero sin organización. Entre los grupos estudiantiles que había en mi pueblo, que era Holguín. Bien, en Holguín. Donde yo estudiaba. Bien. Cuando se organizan las guerrillas en las montañas de su país, ¿cómo usted ingresa al movimiento? Desde el primer momento del Moncada, y en casa, en la finca de mi papá, hubieron dos moncadistas, un moncadista y uno del cuartel de Bayamo, que también fue asaltado. Y lo pudimos sacar al exterior, uno, y el otro vivió en la finca hasta como 6 meses, hasta que pudo ser trasladado a otro lugar. Pero, y precisamente, uno que fue el que recogió a Fidel en el automóvil, que lo recoge después del asalto al Moncada. Ese vivió en casa de mi padre, en que vivíamos nosotros también. ¿En qué año fue el Moncada? En el 53. Y del 53 al 59, ¿qué usted hace? Todo el tiempo en esas actividades. Bien, ¿cuándo suben a las montañas el movimiento revolucionario cubano? Yo había ingresado en la universidad en el año 50 o 51, ahora no recuerdo bien, y estaba cursando la carrera de Derecho Diplomático cuando ocurre lo del Moncada. Pero yo estudiaba como estudiante libre. Iba a La Habana, desde Oriente. ¿Usted nació en Holguín? Yo nací en Cacocún, muy cerca de Holguín, un barrio de... ¿Su familia era clase media o media alta? Bueno, debemos de haber sido clase media porque teníamos finca. Sí. Heredada de mi abuelo. Bien. Que teníamos una... Siga. Entonces, en la universidad comenzó a hacer actividad. Sí, cuando estamos en la universidad, pero en el tiempo que estamos en la finca, que siempre íbamos de La Habana para allá, estudiábamos las conferencias y después íbamos a examinar a la universidad. Bien. Así era como estudiábamos entonces. Estábamos ahí. Y cuando eso, recuerdo que oímos por la radio
la noticia del asalto al Moncada, Bien. allí en la finca. Vamos al 59. ¿Cuándo Tenía usted- un pequeño radio con una bobina y un molino de viento Sí, que que le alimentaba daba. mediante un generador. Bien, comandante, ¿cuándo usted se organiza en el movimiento, ya dispuesto a subir a la montaña? Tan pronto son juzgados y llevados a la cárcel, ya nos ligamos. Definitivamente nos dedicamos a la posibilidad de encontrar algunos de los que no habían sido hechos prisioneros, apresados. Como sabían en Bayamo y en Holguín que yo era estudiante universitario, suponían que debía de ser antibatistiano. Sí. Además, el 10 de marzo habíamos participado en todas las luchas estudiantiles que se dieron en los movimientos de aquellos días. Bien. ¿Cuál era el objetivo? Hasta ese momento y hasta el momento que triunfa la revolución, todo es contra Batista, contra la dictadura. Ahí no se habla de ideología todavía, o había algunos signos ideológicos. Había el Partido Ortodoxo, que era un partido de avanzada, pero se había suicidado Chivás. Chivás decía mucho, repetía las palabras aquellas de José Martí. Ante la corrupción administrativa reinante en los gobiernos de Grau y de Prigo. Entonces él decía aquella frase, y por eso aparecieron las escobas de Chivás, para barrer la podredumbre, para barrer la desvergüenza. José Martí decía, es necesario, es necesario que poner de moda la vergüenza y fuera de moda la desvergüenza. Y ahí decía, vergüenza contra dinero. Ahí surge. Que venían algunas contradicciones con la clase media y alta. Eso lo trae de Jiménez Cuba. Grullón aquí, vergüenza contra dinero. Eso lo trae Bien. Jiménez Grullón. Juan Isidro, Juan Isidro, una cosa. que fue el redactor de los puntos del programa mínimo. Ajá. Juan Isidro, y uno que había sido del Partido Auténtico, se había casado con una hermana de Prío Socarrá, que era un dominicano que yo ahora mismo no recuerdo su nombre, pero formó parte de aquello, y no fue José Diego Grullón, fue otro, pero Bien. estuvo muy ligado a Cayo Confite. Bien. No sé por qué entre las invasiones que ustedes hablan no hablan plantean de- nada sobre Cayo Confite. Yo creo que Cayo Confite fue el punto más brillante dentro de todo, El exilio, sí. aunque ocurrió lo que Fidel pronosticaba desde antes, sin ser conocido todavía. No deben ser los extranjeros los que vayan a tumbar a Trujillo y a liberar a Santo Domingo de Trujillo. Deben ser los dominicanos. Y así nos lo advirtió muchas veces a nosotros después. Bien. Comandante, ¿cuándo usted conoce a Fidel Castro? En la Sierra Maestra. Lo vi una sola vez en la universidad. No, pero en la En sierra- una discusión con Aureliano Sánchez Arango, que era Sánchez ministro Arango, de Educación. Era un ministro fuerte, pero había diferencias con él de los estudiantes. Y ahí lo conocí un día, Bien. lo vi, no lo conocí. Luego Lo en la vi montaña, sí, ¿verdad? En la montaña ya cuando yo fui con un grupo, el segundo grupo. ¿Qué tiempo usted tuvo en el segundo? ¿Qué tiempo tuvo totalmente la Bueno, guerrilla? Desde el 27 de mayo del 57 hasta que terminó la Quiere guerra. decir que tuvieron más de 2 años en la loma.
Sí, casi 2 años. Casi 2 años. Si Bien. no llegamos, está por ahí. Cuando triunfa la revolución, ¿dónde estaba usted? Atacando el regimiento de Holguín. Ya le habíamos puesto sitio al regimiento. ¿Cuántos frentes habían? En Oriente había 4 frentes, pero nosotros durante una etapa que nos enviaron a La Habana como jefe nacional de acción, en sustitución al anterior, que había sido Fran País, creamos el Frente de Pinar del Río, Ya. con 4 columnas, que más o menos esa era la idea de Fidel. Ir creando focos guerrilleros donde quiera que hubiera un movimiento que fuera del 26 de julio. En la entrada, cuando se entra a La Habana triunfante, ¿dónde usted estaba? En Holguín. Él me llama el 28 y yo voy al central. ¿Él es Fidel Castro? Sí. Sí. Sí, Él es Fidel Castro. él es Fidel Castro. Él me llama y le dice, Que vaya a una reunión con él en el Central América. Está la lucha andando. Sí. Yo acabamos de tomar a Puerto Padre, la ciudad de Puerto Padre, todas sus posiciones, cogimos 130 soldados prisioneros y nos aprestábamos para seguir atacando unos cuantos cuarteles más y ya empezar a poner sitio al regimiento de Holguín, que tenía una pista de aterrizaje dentro del mismo regimiento. Y ese día recibimos una llamada del comandante desde el Central América bien, para que fuéramos a una reunión, porque él estaba reuniéndose ya con los jefes militares, Ya. con Cantillo. Y es cuando se produce la traición de Cantillo, que se compromete a coger prisionero a Batista y hace todo lo contrario. Va a La Habana, Fidel le dice, no vayas a La Habana porque vas a hablar con Batista. No vayas a La Habana porque te van a coger preso o hablas con Batista. Y no puedes hablar con Batista. Cantillo era el jefe del ejército de Batista. de Batista. Ah, y ese. Pero ya estaba en Oriente al frente prácticamente de las operaciones Perfecto. militares. El día 1 de enero, en la noche, llega Batista aquí. Pregunta, desde esa fecha en que triunfa la revolución hasta el momento en que desembarca el 14 de junio del 59, son 6 meses. Yo quiero preguntarle al comandante Delio Gómez Ochoa, ¿qué usted hace en esos 6 meses en Cuba? Desde que triunfa la revolución, de que usted fue parte importante en Holguín, hasta que usted desembarca en Constanza. ¿Qué pasó en ese periodo que nosotros no conocemos? Bueno, no se conoce porque ocurre que comenzamos, Fidel llega Le pregunto, a Bayamo. perdóname, le pregunto por lo siguiente. Da la sensación de que ya Cuba no le sabe a nada y tiene que seguir movimientos guerrilleros y decide ayudar a los dominicanos en su independencia. Salieron de Batista, No pero es exactamente así. es así. No es exactamente así, aunque hay una carta mía en un libro que escribí que se llama La Victoria de los Caídos, que sí existe aquí. Yo lo publiqué primero aquí y después se publicó en Cuba. Raúl lo mandó a publicar allá en Cuba. Le escribo una carta a Celia diciéndole que cuide mucho a Fidel, no vaya a ser que le den un escopetazo por ahí, saliendo solo por la montaña, andaba casi solo, trasladándose de un lugar a otro. Y yo había sido su segundo al mando, después de que Raúl cruzó para el segundo frente y Almeida para el tercer frente. Y el Che había ido para las villas con Camilo y el Che. Pues el que se quedó al frente de la columna fui yo, que
me asciende a comandante y me designa segundo jefe de la columna 1. Después que llegué de La Habana, de regreso a la sierra. Y entonces, esos 6 meses, él, cuando llega a Bayamo, me llama a Holguín. Yo voy de Holguín a Bayamo. En Holguín era el único lugar donde había gasolina en Oriente. La gasolina toda la habían agotado, sino los guardias, los rebeldes. Pero entre ambos habíamos gastado toda la gasolina, menos en Holguín, que estaban los tanques de gasolina. Fidel, cuando llega a Bayamo, recoge todos los guardias que se le unen, no los que se habían rendido, sino los que se le unen en Bayamo, batallones completos. Tenían los tanques T-17 ligeros, tenían las tanquetas, los Caucar, tenían los tanques Sherman, grandes, importantes tanques de la Segunda Guerra Mundial, participaron los últimos tanques norteamericanos de ese tipo, que se los había dado Somoza a Batista. Somoza fue el que le vendió esos tanques. Creo que a peso el tanque costó, a través de la ayuda del TIAR, Sí. del Tratado De comercio. de asistencia recíproca. Tratado, Con Nicaragua. sí, con Nicaragua, no, impuesto por los Estados Unidos. Sí, seguro. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces la presencia en el grupo dominicano que viene a Constanza, esa presencia, comandante, Yo conozco no a es Enrique en Bayamo. ¿Perdón? Él me manda a buscar. Sí, ahí va. Iba Enrique Jiménez Moya, que había llegado el día 12 de diciembre con un avión con armas dominicanas desde Venezuela. Sí. Un alijo de armas que prácticamente no participan en la guerra, pero algunas sí participaron, muy pocas, pero participaron en la guerra. Eran armas dominicanas entregadas por los Larrazábal, que acababan de dejarle el poder a Betancur, o iban a dejarle el poder a Betancur dentro de poco, porque ahí va a haber elecciones en Venezuela. Y esas armas dominicanas van con una carta pidiéndole a Fidel que le entrenara a algunos hombres para después venir ellos a la liberación de Santo Domingo de la tiranía de Trujillo. Pero eso es apenas un mes después de enero, ¿verdad? No, pero bueno, eso se da antes de enero. Antes de enero. Antes, el 12 de diciembre, todavía Fidel está combatiendo contra Batista. Contra Batista. Y llega Enrique, pero que es herido Enrique en campaña. Herido, le atraviesan un riñón. Lo operan allí sobre un banco del parque de Mafo, el doctor Martínez Páez, y sale bien de la operación y Enrique se repone, pero ya no participa en más nada. Y ya queda pendiente porque la guerra se precipitó de una manera vertiginosa y no se pudo llegar a cumplir el compromiso de la solicitud de la carta de los dominicanos que venía firmada por uno de los que después vino, que fue el segundo jefe al mando de los que vinieron. Fue Rinaldo Santiago Pou, el que firmaba la carta con otros dominicanos más. Se ordena ayudar a Jiménez Moya. Yo conozco a Jiménez Moya, es en Bayamo, no es en Holguín. El día 2 de enero. Al otro día del triunfo de la Revolución. Al otro día. Y entonces Fidel me pone a hablarle al pueblo, a mí,
y a 2 o 3 más. El jefe de la planta de radio, porque él estaba muy ronco. Sí. Estaba más ronco que yo ahora. Entonces, él decía que lo ayudara. Y hablamos allí 4 compañeros. Le hablamos más bien a los soldados de Batista, reunidos todos en el Parque Central de Bayamo. ¿Y ellos se habían entregado? No se habían entregado, se habían pasado. Ah, ya. Esos fueron los que se pasaron. Y eran los que iban a manejar los tanques. Ya los tanques estaban sobre la zorra con los zorretes para avanzar en la columna 1 José Martí de la Victoria, que era como se iba a llamar la columna que iba a acompañar a Fidel hasta La Habana. Ya. No era aquello de la caravana de la Victoria. Y Fidel allí, cuando recibimos a Camilo, que fuimos a recibirlo a la pequeña pista de aterrizaje que hay en Bayamo, a las 12 o la 1 de la madrugada, Fidel dijo, caravana no, caravanas son las que iban al África a cazar fiera y a capturar esclavos para traer a América. Es mejor, le vamos a llamar columna 1 José Martí de la Victoria. Pero después siempre la gente le ha dicho caravana de la Victoria. No se cumplió lo que él dijo allí. Bueno, pues ahí ya me presentó Enrique Jiménez Moya. Al otro día me dijo, vete para Holguín para que abastezca de gasolina todos estos carros. Porque la columna que va a ir al frente de la columna va a ser Almeida, que era jefe del tercer frente oriental Santiago de Cuba, que se llamaba Mario Muñoz, que había muerto en el Moncada. En Holguín nos volvimos a ver Enrique y yo, y bueno, hicimos muy buenas migas. En la carta aquella que yo le había escrito a Celia en aquella ocasión, que le decía que lo cuidara, porque nos queda todavía la lucha contra Trujillo y Somoza. No era contra Trujillo, de Santo Domingo y Nicaragua. Eso lo teníamos en mente. Porque en una ocasión que hubo dime que te diré, entre Nicaragua y Costa Rica, Sí. nosotros quisimos participar. Y participaron los estudiantes universitarios con José Antonio Echevarría a la cabeza. Fueron allá. Volviendo para lo de aquí. Sí. ¿Cuándo se organiza en Cuba el entrenamiento de dominicanos para venir? Ya usted conoce a Jiménez Moya, ya los tiene 2 meses y medio, un viaje que hago yo a La Habana, Fidel me dice, entrega el regimiento. Y yo había formado los 3 batallones de que me había hablado, porque temía que en cualquier momento los norteamericanos pudieran hacer algo. Sí. Había que prepararse mucho mejor. Y entonces... Entrega el regimiento y... Le entrego el regimiento a un segundo mío que acababa de ser, que había estado en la lucha conmigo en ese frente. El comandante Suñol, que lo asciende a comandante. Y le entrego el regimiento. Y vengo para La Habana. Y cuando llego a La Habana, lo primero que hace, oye, primero quería que viajara un poco por algunos países, después desistió de eso porque los dominicanos estaban presionando mucho. Para que la ayuden. Para que le dieran la ayuda, y entonces no le quedó más remedio, parece que no le quedó más remedio. Sí. Me designó a mí para que lo atendiera yo, a través de Enrique, que estaba en esa conversación. Y que ya usted lo conocía. Que ya lo conocía. Y es así como yo empiezo a... Y entonces se hace un frente de entrenamiento. Para que atienda a todos los grupos de
exiliados de la dictadura que están en sí. Cuba. Bien. Que después que se ocupó de eso fue el gallego Piñeiro Lozada, que ya murió. Y se mantuvo ahí. ¿Y Piñeiro era el que era jefe de seguridad de Cuba después? Fue ese mismo, Barbarroja. Barbarroja. Ah, ya. Sí. ¿Y él qué tenía que ver con los movimientos de exiliados? Ese fue el que se hizo cargo de lo que primero me había dicho a mí. Bien. Como Ok, yo no tenía que venir allá. Se suponía que yo no venía en la expedición. Pero Enrique puso como condición que si yo no venía, él no venía. Bien. ¿Cuándo se organiza y ahí se decide venir a República Dominicana? Ese es el punto. Bueno, buscamos el lugar donde se iban a entrenar. Por allí pasaron más de 500 personas. De esos 500, ¿cuántos vinieron, comandante? Bueno, ya ustedes han visto, aparte de los 27 que quedaron. 50, 100, de los 192, todos vinieron. Y esos vinieron todos por Constanza, esos 100 se dividieron en 3 grupos. No. ¿Cuántos vinieron por Constanza? Los 54, pero los 54, 90 y tantos por... Y ese avión cogió, ese DC-3 cogió 50 y pico. 54, Bien, comandante, ¿usted era el comandante de ese movimiento, de ese desembarco, o era Jiménez Moya? No. Yo no era nada, yo era sencillamente el asesor militar. Ah, ya, bien. Del Ok, grupo completo. Desembarcan, perfecto. No pude ni participar en las reuniones donde se aprobó el manifiesto. Muy bien, ya la gente está intranquila viendo esto. Sí. Cuando ustedes desembarcan en Constanza, ahí sencillamente ustedes ocupan el aeropuerto o ustedes los atacan ahí. No. Cuando se decide en el vuelo. Juan de cambiar Dios el Ventura rumbo. era el piloto. No. Juan de Dios vino y lo llevaron a la cabina como asesor para El vuelo. indicar algunas cosas. Pero Juan de Dios planteó que no se podía desembarcar en la sabana de San Juan, Ah, ya. porque corríamos el riesgo de que nos encontráramos un árbol, una zanja, Sí. cualquier cosa, y el avión se catapultara y Sí. se muriera. Y se decidió Constanza. Entonces él dice, hay 2 lugares cerca, en medio de la montaña, porque a mí me llamaron para la cabina, para que más o menos ayudara a decidir. Sí. Estaba Enrique en la cabina, estaba ahí Rinaldo Santiago, estábamos así, apiladitos. Sí. Y es Juan de Dios el que plantea que hay 2 lugares que preferiblemente se pueden Aterrizar. usar. Uno es Jarabacoa, la pista de Jarabacoa, Y el otro es Constanza. que era de aviones pequeños. Sí. Y la otra, la autopista de Constanza, donde aterrizaban aviones militares también. Bueno, si aterriza un avión militar, puede aterrizar un C-46, 47, o Un DC-3 de eso. sí, un DC-3. Y se decide Constanza. Como las instrucciones que el comandante en jefe me había dado eran de que lo primero era salvar el avión. Salvar el avión, que es una de las cosas que yo acepto rápido, porque no se puede perder el avión en una sabana y dejárselo en manos del enemigo, y vienen las acusaciones en los organismos internacionales y todas las cosas que pretendería Trujillo hacer.
Y él dice, lo primero es salvar el avión, que el avión regrese a Cuba y que regrese ileso y que el desembarco sea exitoso. Y deje todo lo que lleva, deje su carga. Eso fue lo que hicimos. Escogimos 6 hombres y pusimos 6. Y yo era uno más. Yo bajé el 7º hombre. Habíamos cepillado un tablón, habíamos quitado la escalerilla, habíamos desechado la escalerilla. Siga. Y porque había que hacer un desembarco muy rápido. Y con el tablón lo podíamos hacer. ¿Y estaba en el avión el tablón? El tablón lo llevamos al avión lo nosotros, lleva. después de cepillado. Sí. Todo esto lo hicimos en el regimiento de Holguín. Ya. El avión fue al regimiento de Holguín. Y de ahí después fue a la pista de Cieneguilla, donde un hermano mío yo había mandado, que era capitán. Lo mandé a podar una serie de árboles que había y a mejorar el terreno, porque desde entonces, desde que recibíamos los avioncitos nuestros en la sierra, ahí en Cieneguilla, no habíamos vuelto por allá. Y cuando fuimos a ver el terreno, estaba lleno de árboles, los árboles habían crecido. Y en la punta de la pista había unos árboles grandísimos. Y los pilotos me dijeron que no podía haber árboles en la punta de la pista porque al hacer el aproche podía topar el tren de aterrizaje con un árbol de eso, una palma, y había palmas y árboles. Todo eso lo quitamos, lo quitó mi hermano, usando bulldozers de la arrocera que estaban alrededor de él. Preparada la pista y eso, ya estaba listo el avión para llevarlo para allí. Se pintó en Holguín. Le pintaron el avión le pusieron la insignia de Fuerza Aérea Dominicana. La insignia de Fuerza Aérea Dominicana. Sí. Y entonces, Y la bandera. dominicana. Mírelo ahí. Ahí mismo está, por ahí estoy yo con Juan de Dios debajo de Bien. de la nariz del avión, en un momento determinado. Fuimos al campamento, ya se escogieron los primeros 54 y los que se quedaron, hubo una cámara húngara que me preguntaban los compañeros que qué cosa era una cámara húngara. Sí. Y era un revolú. Acabamos definiéndolo como un rebú. Sí, era un revolú. Sí. Un revolú. Sí. Revolú, ¿no? Bueno. Y entonces, porque nadie quería quedarse, todo el mundo quería venir en el avión. Y entonces se les dijo, porque no se quería decir cómo íbamos a venir, que lo supiera todo el mundo. Quería que fuera un secreto. Nosotros habíamos preparado 3 yates en la marina que está en el puerto de La Habana, en Casablanca, sí. El astillero de Casablanca. Los marineros se portaron muy bien, nos reforzaron las 2 proas de los 3 yatecitos y quedaron listos para montar una ametralladora 50 con sus trípodes fijos y una 30 en la cola y cada una con una bazuca por si acaso y un mortero 60. Y así fue como se distribuyó. Cuando se desmontaron por la tabla, ¿qué pasó? Díganos. Felizmente. Llegaron a desmontarse. Todos, en Constanza. Desembarcaron, sí. Sí. Yo pensaba que el ejército lo había Dimos una esperado. vuelta primero sobre la fortaleza, que Juan de Dios conocía Sí. perfectamente, y que además el piloto venezolano era un maestro, muy diestro, con Sí. 10.000 horas de vuelo, de experiencia.
y dimos la vuelta sobre la fortaleza y ya vimos, ya él dijo, ya no podemos tirar. Y a la siguiente vuelta, casi topando el tren de aterrizaje con la fortaleza, se dejó caer en la pista y fuimos a dar a la punta. Paró mucho, a la mitad de la pista ya estaba el avión caminando solo, sin problema. Dimos la vuelta, nos pusimos en posición de despegue y comenzó el desembarco. Sí, le habíamos, con taladros de alta velocidad, habíamos barrenado los cristales, que no sabíamos que eran tan duros. Habíamos barrenado 3 barrenos para que cupieran los cañones de los fusiles FAL. Por ahí. Y veníamos con fusiles FAL. Ya. Después se ha dicho que las armas que trajimos eran malísimas. No, las armas que trajimos era el fusil aprobado por la OTAN como fusil oficial de la OTAN, el fusil belga FAL. Y teníamos ya en Cuba 3.000 fusiles y de eso Fidel nos entregó 120. ¿Esa perforación la hicieron en el vuelo o allá en Cuba? En Cuba, mucho antes. Bien. Cuando aterrizaron, comandante, todos los 50 bajaron. Todo. ¿El avión se volvió a ir? Bajamos 52. Sí. El avión, sí, el piloto parece que se puso un poquito nervioso. Sí. Le dio mucho gas a los motores. Sí. Y el tablón se cayó cuando todavía faltaban 10 o 12 compañeros que estaban arriba. Y el avión se movió y el tablón se cayó. Sí, exacto. Entre ellos estaba Pablito, que estaba sacando armas, y otros más. ¿Cómo se apiaron esos 10? Que era mi ayudante, Ramosito Ruiz. No, ahí se fue. Yo bajé con la escuadra primera. Y con la buena suerte de que cuando hicieron la pista, el buldoseo dejó una lomita de tierra muy cerca de la pista. Sí. Magnífica para una trinchera. Mira. Sí. Ahí nos pusimos hasta que el avión estuvo listo para despegar ya sin gente arriba. Los otros 10 se desmontaron. Los otros 10 se tuvieron que descolgar. Ya. Pero imagínense, una carga de 500 tiros cae en la mochila. Sí. Una bala una granada de bazooka o una granada de mortero, porque llevamos un mortero y una bazooka en el avión. Toda esa carga, más la hamaca, más todo lo que llevaban, las cosas personales. Un momento, ¿se va el avión de nuevo? Sí, ya. ¿A dónde se fue, comandante? Despegó y se tiró en Holguín. Se fue a Cuba, bien. Esos 52, ¿cuándo son contactados ustedes por la fuerza trujillista? No, al otro día, no, al otro tampoco. ¿A ustedes se dispersan? Los 20 que se quedaron conmigo, que yo encontré, sí, porque nos quedamos ahí hasta que el avión salió. Pero ustedes no tomaron la fortaleza. No, ¿qué va? Ustedes no la tomaron. No, lo que sí tuvimos un tiroteo grande ahí, porque un carro, un automóvil, porque lo vi yo. Sí. Nadie me va a venir a hacer cuento ahora. Un automóvil venía al frente, venía detrás un jeep, no a la inversa, un jeep, un automóvil y un camión de barandales de eso, sí, como de los de tirar cañas. Venían con soldados y cuando están alrededor de 200 metros suena un tiro en la cabina del avión, que fue el primer tiro que se tiró en Constanza. Y era el copiloto Oreste Acosta, que llevaba un FAL y tiró porque fue el primero que vio y él estaba a una altura. En una posición más alta que los que estaban en la trinchera. Y ustedes se dieron cuenta de eso. Y ahí mismo yo le dije,
fuego. Sí. Y abrimos fuego. Y los carros, los que pudieron, yo creo que viraron para atrás 2 carros. Pudieron dar la vuelta. Y otro se quedó abandonado en la pista, al costado de la pista. De ese grupo, No en ese venían momento, por en la ese pista. momento ustedes murieron, algunos de ustedes murieron. No, ninguno. Entonces, ¿cómo se dispersaron luego? Esto es importante. No, porque cuando los primeros bajan, Sí. se van alejando. Lo que dijimos fue que donde hubiera una montaña, coger directo para la montaña. Ok, nosotros hablamos con Mayobanex y él nos hizo su ruta. ¿Usted qué hizo? ¿Hacia Mayobanex- dónde usted cogió? Mayobanex se fue conmigo. de Ah, ahí. con ustedes. Sí, conmigo. Y porque él no se me despegaba después. Y fuimos Porque él hasta conoce- una zanja de riego, una zanja muy grande de riego. Ustedes donde- bajaron a Bonao, no fueron a la montaña. No, Bonao estaba muy lejos de ahí para ir Sí. a Bonao. Fuimos para la montaña, Ah, la ya. primera montaña, si las montañas en Constanza están ahí. Alrededor del aeropuerto. Sí. Ideal para encaramarse rápido sobre las montañas. Sí. Y lo hicieron. Subimos a la montaña y cuando estábamos en la montaña, bueno, pero primero vino el problema de tratar de empatarnos con los otros Sí. 32 Compañero. compañeros. Y enviamos 2 hombres por aquí para allá por un camino y 2 para acá por el otro camino y caminaron como 2 kilómetros, dicen. Usted sabe que cuando a esas narraciones nos ponemos como en el cine, que queremos saber cómo termina la película, desde ese momento, oigan bien, hasta que usted cae preso, ¿qué ocurre? ¿Cuántos días usted se pasa en la montaña? Alrededor de 27 a Casi un 29 mes. días, sí. Usted está en la montaña casi un mes. Sí. ¿Dónde usted cae? ¿Dónde usted cae preso? En un lugar que ahora no recuerdo. Bueno, pero más o menos. Que Soto Jiménez siempre quería llevarme al lugar donde me habían cogido con los perros. Y ¿A donde me cuántos? encontraron ¿Cuántos lo apresaron ahí? ¿A cuántos? A Pablito, a mí y a Fran. 3, ¿verdad? 3. Ok. Cuando Porque usted... Poncio, que fue de los que más duró y se portó muy fuerte, muy bien. Y los 2 más viejos, 2 de los 2 más viejos duraron más que todos los demás. Bien. Otra pregunta. Desde que lo apresan, ¿a dónde lo llevan? Al cuartel que está fuera de la fortaleza. Al que está fuera Un de Constanza. cuartelito que había fuera de la fortaleza Sí, que estaba... de Constanza. Bien. ¿Y de ahí cuándo lo traen aquí? Pero que yo confundo. Yo no sabía que yo oí hablar de Juan Tomás. Sí. Pero Juan Tomás hacía rato, desde los primeros días lo habían quitado del mando. Y era, ¿cómo se llama? ¿Quién? Mélido. Mélido Marte. Y ese fue con el que yo tuve la entrevista. Debajo de un Pero árbol. allá en Constanza. Antes de llegar a Constanza. Debajo de un árbol me llevaron ahí. Ah, me después que llevaron- lo apresaron. Me llevaron García Tejada y Y Mélido que Marte. fue personalmente el que me encontró con un grupo, un pelotón. Sí. Y Méndez Lara. Lara. Sí. Bien, entonces ellos lo llevaron al cuartelito ese, pero antes este hombre lo interroga a usted, Mélido Marte. Mélido Marte. ¿Qué quería saber Mélido Marte? Nada, si era yo. Y digo, bueno, yo soy yo. Yo soy yo. ¿Y Yo cuántos soy. son? ¿Y dónde están? ¿Y qué cosas? Sí, no, pero no quedaba nadie ya. Bien. Yo no podía decir, no podía Bien. decir. ¿Dónde lo llevan a usted después de Mélido? Allí, y él me hace un interrogatorio muy elemental, los primeros datos. Y eso. De ese momento a el resto, usted volvió después que usted regresó, después que usted regresa a República Dominicana,
¿Conoció a alguno de esos oficiales? Sí, bueno, sí, cuando Que en vine ese el momento 95, Cuando vine, conoció a García Tejada. Marichal me invitó a su casa a una comida, el pelotero. Sí, Aquí veo sí, a decena. Y entonces, bueno, muy bien, una Con- comida, con- fui con- con Harley Herman, con otros oficiales. pero que Tejada había cogido prisionero a Harley Herman. Ah, sí, también. Y estaba Así disgustado que se estuvo en los con dos García Tejada. desembarcos. Bueno, pero yo no estaba disgustado con García Tejada, porque no me maltrató ni nada de eso. Hasta ahí la Ok, cosa. ¿a ustedes lo traen a las 40? Sí, sí, pero al otro día o al otro. Nos tuvieron en San Isidro hasta que vimos al jefe. Ok, pregunta. De los dos lugares, ¿dónde lo torturan? En la 40. En la 40. Bueno, la primera bastones eléctricos nos lo aplicaron allí, en el despacho de que estaba de jefe de Estado Mayor, ¿De la Fuerza Aérea o del Ejército? sí, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Una cosa, cuando usted le ve a Trujillo, Sánchez, Tunti Sánchez. Tunti Sánchez. Sí, Tunti Sánchez. Pero que... O Sánchez Rubirosa, uno de los dos. No, Sánchez Rubirosa no lo vi nunca. Sí. Lamentablemente, pues yo estaba loco por conocerlo. Como era tan famoso, se había casado con la... No, era Rubirosa. Sánchez Rubirosa era sobrino de ese no, Rubirosa. Sánchez Rubirosa fue el que me llevó para donde quiera. Sí, en el ya. carro. Una cosa, ¿cuándo ve a Trujillo? ¿Cuántos días después del Al desembarco? al otro día. Yo recuerdo que nos bañamos, nos vieron unos... ¿Lo llevaron o él fue donde ustedes? No, nos llevaron a la base. Él fue a la base. A la base de San Isidro. Sí. Lo cambiaron a ustedes de ropa. Sí, nos cambiaron la ropa. Y él, cuando A habla mí, con a usted, Pablito, porque a usted y los a demás Pablo. lo dejaron en la celda. muy bien. ¿A usted qué le dice? Pero los periodistas lo vieron y lo Sí. entrevistaron. Un periodista que yo había conocido en la sierra, que se llamaba Sam Harper, un gordo, grande, que estuvo en la sierra, hizo entrevistó a Fidel. Bien. De esos dos, ¿qué le dijo Trujillo? Bueno, ahí está en el libro, escrito al pie de la letra, que no se me fue ni un... Está escrito. Tenía la memoria bastante buena. Bien. A mí no me dieron golpe, pero me hicieron lo de las orejas. Sí, le daban. Una cosa, comandante, cuando... Y mucha picana eléctrica, y mucha quemadura de uñas de los pies, y mucha sacadera de muela. Cuando llega el grupo, algunos mueren, otros los apresan, otros los juzgan. De los que se salvan, de los que juzgan, ¿por qué a usted lo juzgan y no lo matan? No sé, porque a Fran lo mataron, porque Fran llegó con nosotros a salvar. ¿Fran qué? Fran López Fonseca. López Fonseca. Era un jovencito, tenía 22 años. ¿Cuántos sobrevivieron en aquel momento? 7. 7. Sí, yo siempre dije que eran 7, y nada más presentaban 6. ¿Quién era el séptimo? Bueno, Pablito. Pablito. Pablito, Que no lo querían presentar ¿por qué ustedes nunca. traen ese niño en ese avión? No, porque ese niño se metió en ese avión Él se metió en el avión. clandestino. Sin permiso de nadie. Sí. ¿Y pudo esconderse ahí? Yo me di cuenta de que él estaba en el avión después de 1 hora de vuelo. ¿Y qué tiempo cogieron de Holguín aquí? 2 horas. De Cieneguilla, que está en la zona de Manzanillo. Sí. Aquí 4 horas justas. Salimos a las 2 en punto de la tarde y llegamos aquí a las 6 en punto de la tarde. El desembarco fue a las 6 de la tarde. A las 6. Bien.
Hay una pregunta que desde que usted fue apresado, Y déjeme decirle Sí. que el desembarco, al aterrizar el avión, inmediatamente comienza a bajar una niebla. Usted sabe que en Constanza hacia las 6 cae niebla. el que me Baja. diga que eso no ocurrió, Eso todavía ocurre. ajá, todavía, porque yo cada vez que he ido a Constanza a esa hora, Es la tratamos de irnos temprano de Constanza porque Para evitar la siempre niebla en la viene carretera. niebla. Bien. Pero además llovió, a lloviznar. Y eso embotó puso el... Bien. Entre la detención suya y la noche del 30 de mayo, ¿dónde usted estaba y qué pasó? En la 40, en la solitaria ¿Y número cuánto? 7. En las 7 de la 40. ¿Cuántos días pasó ahí? Me volvieron a poner ahí esa noche porque ya me habían sacado. Cuando la gran recogida de todos los muchachos del 14, Sí. tuvieron que hacer un nuevo pabellón Bien. Pero de la 40. ¿cuántos días usted se pasa ahí en la 40? todo el tiempo, ¿Pero cuánto? 2 años. 2 años en la 40. Yo vine un 14 de junio y me fui un 10 de junio. Ok. ¿Cómo usted se entera Casi 2 años. ¿Cómo, ¿no? qué- Por cómo día. usted se entera de la muerte de Trujillo? Le puedo contar brevemente así. Sí. Me habían llevado ese día, o yo no sé qué día, ¿no? De donde me habían puesto en la casa grande de los policías. Había como una celdita que había sido como una vieja cocinita de la casa que había sido de Juan Tomás. Esa casa La 40 era de Juan Tomás. era de Juan Tomás. Y parece que se la compraron o algo de eso, él la negoció. Pero ahí hicieron un pabellón, que eran los 7 y 5, 12, deben haber sido 12 celdas solitarias, pero muy bien hechas. Y eso, tenían argolla, eso era una pared enorme, así que subía así, y arriba se afinaba un poco. Y ahí era donde amarraban la gente, donde amarraban los caballos de la caballeriza de Juan Tomás. Ahí amarraban a la gente, la ponían y la fusilaban. Con las esposas, lo amarraban ahí, lo ponían la esposa y ahí lo fusilaban. A Policarpo y a su sobrino y a su hermano lo fusilaron ahí. Que la gente dice que fue allá. Pero fue un tiroteo. Yo recibí esos cadáveres en el hospital. Él fue en el ensanche Y Piantino. lo llevaron en el lechero. Ah, fue que lo fusilaron primero en la Porque 40. los vi yo, que me sacaron para que los viera cuando los fusilaban. Porque Policarpo del Castillo, el de Policarpo Soler, el cubano, Ese. lo llevaron 3 en una camioneta que lo trajeron de un barrio. Los que 3. simularon el sobrino, un el encuentro. hermano. Y una mujer había, yo no sé quién era. Una mujer muerta. Una mujer muerta. Muerta. Sí, una mujer muerta. Que murió dique en ese sitio, pero parece que en el combate nada más habían 3 hombres. No, ahí no hubo combate, los tenían No desnudos allí. sé, lo mataron Y uno de ellos pidió ir a no sé qué, que le dolía no sé cuánto. Pero yo lo vi a todo porque estaba en una de las celdas, en las 7, Sí. que era la primera volviendo para salir. Había una entrada aquí a la 40, se entraba por ahí, había 5 o 6 celdas de este lado. Y la 7ª estaba de allá para acá. Para el público, esa persona llegó con Batista y tuvo un incidente con un banquero. Estaba pidiendo un dinero y mató a un banquero de un tiro en el corazón y luego lo apresaron a todito y lo fusilaron. Ese Policarpo Soler, un hombre, un esbirro de la gente de Batista. Comandante, 2 cosas para nosotros terminar esta parte. Una, a pesar de que el movimiento guerrillero triunfó en Cuba, en ningún otro país de América triunfó. Y usted
no fue nunca al gobierno cubano después de su libertad aquí, ni antes, en los días que estuvo. Pregunta, a juicio suyo, ¿valió la pena luchar con el método de guerrillas? Valió la pena en el caso de Cuba. De Cuba. Lo de aquí no valió la pena. No valió la pena, no digo eso, no digo que no valió la pena. Fue un gran sacrificio y un gran esfuerzo. Creo que el mayor esfuerzo que hicieron los dominicanos durante fue el toda 14. su historia fueron los desembarcos, que no fueron invasiones. Y tenía Ni sentido, tenía base para pensar que eso podía Ni triunfar. fueron mercenarios, porque por algo Fidel nos decía tanto: no lleven extranjeros. Para que no le digan No mercenarios. llevan extranjeros, que el extranjero lo van a echar todo a perder. Lo echan todo a perder y después dicen que fueron los mercenarios. Sí. Que sean los y dominicanos. tú no puedes ir. Y yo Sí. tuve que venir. porque Pero un asunto, el movimiento guerrillero que vino aquí, ¿tenía alguna posibilidad de triunfo? yo creo que sí. Que pero sí. No, lo que Usted no contaba no con se fuerza. analizó, no pero se usted no tenía analizó lo fuerzas que internas. analizó Juan Bosch. ¿Qué cosa? Porque el que tenía razón era Juan Bosch. ¿Y qué analizó Porque Juan Bosch? hasta Ángel Miolán y otros que eran enemigos de Enrique pensaban diferente, pensaban que se podía hacer con una guerrilla. Y Bosch dijo También. que no. Y Bosch decía que no se podía hacer, que no se... Y Fidel decía: Juan, déjenmelo a mí, que yo trabajo. Le decía ¿Usted fue Enrique. después amigo de Juan Bosch? Sí, cómo no. Fue amigo de Bosch. Sí, lo admiré mucho. Bien. Y lo iba a ver él cada vez que podía a las casitas de allá de la zona del Laguito, donde está él. Comandante, Y a la escuela de los muchachos que estaban estudiando medicina en Cuba. comandante, yo quiero despedir el programa con algo que me es difícil pedírselo. Mire, yo me siento con Delio Gómez Ochoa como que ni su propio país, ni el régimen de Fidel Castro, ni nosotros los dominicanos, a pesar de que usted nunca ha pedido nada a cambio, no estamos como en deuda con usted. Usted se siente como una persona que no ha sido reconocido. No me refiero a bienes materiales. Hay dos cosas. Sí, exacto. Los bienes materiales no son, se transforman, no desaparecen, Sí. pero se transforman mucho y se convierten en otras cosas que a veces las personas aman mucho. Los Pero bienes necesitan materiales. también. Sí, son necesarios, Sí, para vivir. pero no imprescindibles para llevar una vida Normal. normal, moral, para no perder la ética. Eso quiere decir. Yo siento que he sido compensado con creces por mi pueblo cubano. Yo no voy a un lugar donde no se me Pero un distinga. comandante de uno de los 4 o 5 frentes donde, óigame, Camilo, el Che, Delio Gómez Ochoa, en una u otra forma, Almeida, en una u otra forma. Raúl. No, Raúl no, porque Raúl se queda en el poder, se ganó el pleito. Ah, bueno, sí. Él se ganó el pleito. Los otros 3 me dio la sensación de que salieron de ustedes. Y usted se quiere ir a Bolivia, váyase a Bolivia. Usted se quiere ir a República Dominicana, váyase a República. Como que salieron de ustedes. Usted no tiene esa percepción. Sí, pero Fidel siempre me decía que yo no podía venir. Ah, bueno. Me lo repetía cada Sí, rato. pero después que vino y después que se salvó, Pero que yo él no manda- tengo ninguna información de que usted habló con Fidel Castro. Pero yo hablé con Fidel cuando yo quise hablar. ¿Cuándo? Cada vez que quise hablar.
Ah, Lo que cuando pasa usted es que las quería. instrucciones que recibí fueron de permanecer En bajo perfil. Exacto. Sí, pues no Porque querían más no me- líderes ni no, héroes. me dijo, no es el ostracismo, No. acuérdate. No, yo he Eso es tenido otra en Cuba cosa, ¿no? todos los bienes que han podido tener los que más o menos hicieron lo mismo que hice yo. Bien. Comandante, ¿cómo se eligieron las personas que participaron en la expedición? Las personas que decidieron venir. Carlos, se armó una cámara húngara, se subieron 52 cuando habían 500. ¿Cómo? Él lo acaba de decir. Se armó. Así. Sí, ellos todos sabían lo que tenían que hacer, pero tampoco podían publicar todo porque podían haber personas infiltradas que daban cuenta de lo que iba a pasar, porque las expediciones tienen muchos infiltrados. Es un problema. Comandante, ojalá podamos hacer 10 libros en televisión. Yo quiero darle las gracias, se nos acabó una cosa que no podemos fabricar y que usted acaba de hablar un poquito. El tiempo se nos terminó. No, yo por mi parte, Sí, hombre. Sí. ¿Cuándo se va, el 22 de agosto, Podemos hacer uno porque más. después del accidente aéreo hubo un problema con los pasajes, los viajes. Yo tenía mi viaje para el 3 de agosto, pero hubo que suspenderlo. Comandante Delio Gómez Ochoa, gracias. A Juan de Lancer, gracias, que nos hizo el contacto con el comandante. La otra vez la hicimos con Raúl Pérez Peña. ¿Usted se acuerda del Bacho? Tengo, sí, cómo no. Tengo una queja. Hágala. Mi onomático nunca aparece aquí. Pero dígame qué día que usted cumple años. No, pero usted lo sabe. No, pero 18 diga. de septiembre. ¿Cuánto? 18 de septiembre. Porque septiembre es un mes muy especial aquí, porque la mayoría de las personas que están cerca de nosotros cumplen años en septiembre. El 13, el 8 y el 18 es el comandante Delio Gómez Ochoa, que nosotros le deseamos muchos años más de vida. Comandante, gracias. 18 de